Buenos días, queridos hermanos. Vamos a poner esto un poquito más aquí. Realmente damos gracias a Dios por este tiempo en el que podemos estar cantando y también podemos estar aprendiendo más del Señor. ¿Cuántas veces estuvimos ante acontecimientos extraordinarios? Pero digo, realmente extraordinarios. Lo típico en las películas, ¿no?, es la llegada del hombre a la luna. Pero bueno, no sé si alguien podría recordar ese acontecimiento, porque creo que muchos de nosotros tal vez éramos o muy chicos o ni siquiera habíamos nacido. Yo recuerdo cuando tenía 7 años, la televisión boliviana comenzó a transmitir a colores. Para mí era eso algo realmente extraordinario, porque ahora podía ver Ultra Seven a colores, ¿no? Eran nuestros Power Rangers de la época, aunque era trucho, ¿no? Pero nos sentíamos felices. Después me pongo a pensar en la caída del muro de Berlín, de poder ver ese acontecimiento en vivo. Y fue un acontecimiento muy importante por lo menos para mi generación, porque yo estaba por salir de colegio. El 9 de noviembre del 89, el muro de Berlín cayó. Y era un acontecimiento realmente increíble y extraordinario. Pero tal vez lo que más me impresionó fue ver en CNN en vivo el ataque a las Torres Gemelas. Saben, todos los martes a las 8 de la mañana nos reuníamos con Pablo James en su casa para poder hablar del ministerio de la iglesia. Y cuando yo llegué a la casa de Pablo, él estaba viendo las noticias y me dice: te cuento que un avión se ha estrellado en una de las Torres Gemelas. Y mientras estábamos hablando de esto, vimos cómo el segundo avión se estrellaba contra la segunda. Y bueno, la primera impresión que nosotros tuvimos es que estaban mostrando la repetición de lo que había sucedido. Pero luego de un silencio abrumador de los periodistas, dijeron que un segundo avión se había estrellado en la segunda torre. No pudimos quitar nuestros ojos de la pantalla por toda la mañana, porque comenzaron a llegar noticias de que un avión se había estrellado en el Pentágono y que otro avión se había estrellado en un área abierta. Tal vez fue lo más impresionante que pude presenciar. Y hay cosas que marcan nuestra vida. En muchos casos son cosas que tal vez podemos estar esperando con ansias, porque tal vez es el cumplimiento de una promesa, como por ejemplo lo de la televisión a color. Y entre paréntesis, ¿no?, mi papá incluso ya había comprado una televisión a color y estábamos esperando ese momento. Pero en otros casos son cosas que nos van a tomar por sorpresa, como el ataque a las Torres Gemelas. Pero estas cosas que están fuera del ordinario, es decir, son cosas tal vez extraordinarias que no suceden todos los días, van a afectar y marcar nuestras vidas, ya sean esperadas o sean imprevistas. En el relato del libro de los Hechos, en los versículos del 1 al 13 del capítulo 2, vemos el cumplimiento de algo que se había esperado durante siglos. Ahora, para algunos,
era un acontecimiento que estaban esperando. Pero para otros fue un acontecimiento que realmente los tomó por sorpresa, aunque en algún momento tal vez escucharon que sucedería. En ambos casos, este acontecimiento de una u otra forma afectó y marcó sus vidas. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Hechos 2, los versículos del 1 al 13. Y la palabra dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones de debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros a cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están llenos de vino nuevo. Y en esta mañana vamos a ver cómo es que el cumplimiento de la promesa, que es el título de la prédica, afectó por un lado a los que primero estaban esperando la promesa, y por otro lado, segundo, a los que no estaban esperando la promesa. Entonces vamos a ver primero cómo es que este acontecimiento, la llegada del Espíritu Santo, afectó a los que estaban esperando la promesa. Dice el versículo 1 que al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. ¿Quiénes eran esos todos? Los discípulos de Jesús. Ahora, pongámonos en la situación de los discípulos. Muchos de ellos estuvieron por un poco más de 3 años con Jesús. Estos discípulos tuvieron experiencias increíbles porque vivieron con el Dios encarnado y pudieron ver los milagros que Él hizo, pudieron escuchar su predicación, vieron su humanidad, vieron absolutamente todo. Tuvieron experiencias increíbles. Pero vieron cómo de repente todo lo que estaban esperando se desvaneció. ¿Cuándo tomaron preso a Jesús y después lo crucificaron? Lo bajaron de la cruz, lo pusieron en un sepulcro. Pero luego de 3 días
Jesús había resucitado. Y comenzaron a verlo unos y otros y otros. Y vimos en los mensajes de las semanas pasadas que dice que por 40 días Él se apareció a sus discípulos y estuvo con ellos. Finalmente, estos discípulos fueron testigos de su ascensión, no sin antes escuchar el último encargo de Jesús, de que sean sus testigos y den testimonio de Él a las personas de que es el Salvador. Además, el Señor les dio la promesa, una vez más, de que les iba a enviar al Consolador. En todo este proceso, los discípulos de Jesús habían desarrollado una relación muy profunda. Entonces, según el relato que leímos hoy, como se habían convertido en un grupo muy afín, estaban reunidos en un mismo lugar porque iban a celebrar Pentecostés. Era el tiempo en el que ellos celebraban esta fiesta agrícola. Era la fiesta de las semanas. La fiesta que se celebraba 7 semanas después de la Pascua. Es decir, estamos hablando de 50 días después del sábado de la Pascua. Y ellos estaban celebrando esta fiesta. Ahora, por lo general, luego de la peregrinación que hacían muchos judíos a Jerusalén por la Pascua, ellos volvían a su lugar de origen. Pero el Señor les había dicho que se quedaran en Jerusalén. Como hemos visto en semanas pasadas, en Hechos 1:4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Muchos de ellos eran galileos, entonces podían volver a Galilea. Otros tal vez vivían en otro lugar de Judea, pero Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén. Ahora, ¿por qué no tenían que irse de Jerusalén? Los versículos 4 y 5, en el 4 y 5 encontramos la respuesta en el capítulo 1. Ellos tenían que esperar el cumplimiento de la promesa del Padre, del cual me oísteis hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Entonces ellos estaban obedeciendo lo que el Señor les había ordenado. Esos no muchos días en realidad serían como 10 días, porque Jesús estuvo con ellos después de resucitar 40 días. Entonces eran más o menos 10 días, esos no muchos días. Y entonces, llegados los días, se dio el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora, la siguiente pregunta que tal vez deberíamos responder es: ¿cuál era el cumplimiento de la promesa del Padre? Que los discípulos de Jesús serían bautizados con el Espíritu Santo. En Juan 14 vemos que Jesús les dice que Él enviaría un consolador, que les iba a hacer recordar y les iba a enseñar todo lo que Jesús les había dicho. En el capítulo 15, que el Espíritu Santo daría testimonio de Jesús. Y en el capítulo 16 de Juan, que
el Espíritu Santo los convencería de pecado, de justicia y de juicio. Pero cientos de años antes, el Señor ya había hecho una promesa a través del profeta Joel. Y para los que han estado asistiendo regularmente, si ustedes recuerdan, el año pasado estábamos predicando de Joel y vimos que el Señor hizo esa promesa de que iba a derramar su espíritu sobre toda carne y que llegaría ese momento en el que el Espíritu Santo ya no iba a estar un momento en una persona y después irse, y después ir a otra persona y después volver, sino que el Espíritu Santo comenzaría a morar en sus hijos para siempre. Entonces, por eso Jesús habló con sus discípulos y les dijo: acuérdense que voy a enviarles el Consolador, el Espíritu Santo. Aunque no les dijo cómo iba a ser, pero les dijo: esperen, esperen. En el relato que nos da Lucas, lo describe este acontecimiento de una forma muy detallada, muy clara, muy gráfica. Seguramente algunos de los testigos presenciales le contaron cómo fue. Ahora, lo importante es que sucedió algo que ellos estaban esperando. Entonces el relato dice que sin previo aviso, de repente, ellos estaban reunidos, ellos estaban celebrando Pentecostés, y de repente viene un estruendo del cielo. Y dice que era como si un viento violento soplara en el lugar, y el lugar donde ellos estaban reunidos se llenó. Ahora, no sé si alguna vez han estado en una situación en la que se presentó algo completamente inesperado. No porque tal vez no sabían que iba a suceder, sino que no sabían cuándo ni cómo iba a suceder. Y entonces sucede algo sobrenatural, extraordinario. Dice que lenguas como de fuego aparecen repartidas entre todos los discípulos y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos los que estaban ahí dentro no podían explicar qué estaba sucediendo, pero sí podían verlo. No sé si era algo aterrador, no dice el relato, no sé si era algo en lo que ellos podían quedarse completamente atónitos, pero sí podían ver con sus ojos lo que estaba sucediendo. Entonces, con este acontecimiento se estaba dando el cumplimiento a la promesa del Señor. Ahora, todos los discípulos de Jesús, los que habían creído, fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se había derramado sobre ellos. La promesa del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos, de los hijos de Dios, se hizo realidad. Y desde ese momento el Espíritu Santo fue derramado. Y los que habían creído en Jesús recibieron ese poder que Jesús les había prometido. Jesús les había dicho: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A través del Espíritu Santo, el Señor los estaba capacitando para ser sus testigos. Primero,
en Jerusalén. Luego serían testigos en toda Judea, en Samaria y dice hasta los confines de la tierra. Ahora estaba con ellos ese espíritu del que Jesús había hablado, que convencería de pecado, de justicia y de juicio. Ese consolador que les enseñaría todas las cosas y les haría recordar todo lo que Jesús les había enseñado. Ese espíritu que daría testimonio de Jesús. Y como evidencia para esas personas de que algo extraordinario había sucedido, dice que ellos comenzaron a hablar en distintas lenguas. Es decir, en distintos idiomas, de acuerdo con lo que el Espíritu Santo quería. Ahora, ¿pero para qué? ¿Para qué estaba sucediendo todo esto? Para que muchas otras personas que estaban en Jerusalén, que venían de diferentes partes y que hablaban diferentes idiomas, pudiesen escuchar el mensaje de Dios en su propio idioma. Y si ustedes ven en el pasaje que hemos leído, dice que todos oían, dice todos les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Había un propósito en que estas personas puedan hablar en una lengua que nunca habían conocido. Y entonces ellos comenzaron a hablar eso, lo que el Señor había hecho. Este acontecimiento marca el inicio de la iglesia. Y la próxima semana veremos cómo es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica el Evangelio a todas esas personas que se reúnen. Y cómo el Señor obra en esas personas. Entonces, los discípulos de Jesús, obedientes al Señor, se quedaron en Jerusalén esperando lo que el Señor les había dicho que tenían que esperar. Y el Señor les dio el poder para comenzar a predicar el Evangelio. El Señor utilizó señales visibles que dieron certidumbre a estos discípulos de que se estaba cumpliendo la promesa del Señor. Ahora, tenemos que entender que este es un acontecimiento extraordinario. Y vamos a ver que se repite 3 veces más. Primero con los samaritanos, en Hechos 8, y después con los gentiles, en Hechos 10 y en Hechos 19. Aunque en estos 3 casos ya no están las lenguas de fuego. Y en Hechos 10 y 19, la manifestación es con el don de lenguas. ¿Por qué? Porque para los discípulos era inconcebible pensar que el Señor estaba considerando a los gentiles en sus planes. Y tenía que suceder lo mismo que había sucedido con ellos, con los gentiles que se convierten, para que digan, realmente el Espíritu Santo también puede morar en los que no son judíos. Ahora, todo esto es una manifestación extraordinaria. Y digo que es extraordinaria porque luego de esto no sucede más. En el resto del relato de Hechos y a través de todas las cartas, la palabra ya no dice
que tendría que haber una manifestación extraordinaria. Y claro, tal vez nosotros hubiésemos querido que el Señor obre de la misma manera con nosotros. Tal vez quisiéramos que aparezca una lengua como de fuego para saber si realmente tengo el Espíritu Santo, o que comience a hablar en otro idioma. Pero, hermanos, eso fue algo que pasó, como les digo, 3 veces. La verdadera marca de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos de Jesús fue la transformación que hubo en ellos. Cómo el Señor estaba obrando a través de ellos en el mundo. Cómo esas personas cambiaron de una forma radical y pudieron trastornar toda la sociedad. Y saben, si nosotros hemos creído en Jesús para salvación, la palabra dice que su Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, ¿no les parece increíble? Tal vez no se han presentado lenguas como de fuego sobre nosotros. Tal vez cuando nosotros nos hemos convertido no ha soplado un viento fuerte y se ha llenado la habitación. Y es casi seguro que no hemos comenzado a hablar en otro idioma. Pero la presencia de Dios está en nosotros. Y debería mostrar esa obra extraordinaria, sobrenatural en nuestras vidas. Las personas tendrían que ver un cambio en nosotros. Un cambio que llama su atención. Un cambio que da la gloria al Señor. Como en el tiempo de los Hechos. Luego de la Pascua, nuestro hermano Quique nos estará hablando de eso. Esas personas que estaban esperando el cumplimiento de la promesa, recibieron el poder que el Señor les había prometido. ¡Qué hermoso! Pero ¿qué es lo que pasó con las personas que no estaban esperando el cumplimiento de la promesa? Vamos al punto 2. El cumplimiento de la promesa para los que no estaban esperando esa promesa. Dice el relato que en Jerusalén habían judíos que eran piadosos, que provenían de todas las naciones de la tierra. Es decir, eran judíos de la dispersión, se llama, ¿no? De la diáspora, los judíos que habían sido regados por todo el mundo, ¿ya? Pero que habían vuelto a vivir a Jerusalén o que estaban visitando Jerusalén porque habían venido a la fiesta de Pentecostés. Entonces estos hombres escucharon el estruendo y pronto fueron a ver lo que había sucedido. Es decir, este acontecimiento no solo conmocionó a los discípulos, no solo fue algo que estaba adentro, sino que conmocionó a toda la ciudad. El sonido se escuchó y causó alboroto. Entonces se juntó una multitud que quería ver qué es lo que estaba sucediendo. Y claro, no había explicación. Tal vez para nuestros días podríamos decir, es que una garrafa ha explotado.
¿no? Y nos hubiéramos quedado más bien tratando de evitar el fuego, ¿no? O como pasó hace 2 sábados, ¿no? La llanta de un camión, ¿no? Que explotó aquí en la puerta. Rapidito todos hemos salido a ver qué había pasado. Pero hay una explicación. Esa época no había ni gas domiciliario, ni garrafas, nada de eso. Se escucha como que un trueno, un relámpago, algo sumamente fuerte suena y reúne a todas las personas. Pero ¿con qué se encuentran? Con un grupo de personas que están hablando en diferentes idiomas. Y cada uno puede escuchar y entender lo que decían. Y dice ahí, ¿no? En el pasaje que habían árabes, habían medos, habían romanos, habían de todas las naciones. Y los discípulos hablando en diferentes idiomas. Entonces estaba sucediendo algo completamente inesperado. El domingo pasado desperté con muchos mensajes y fotos en el grupo de mi barrio. El río se había desbordado y nos quedamos completamente encerrados. Y de paso se cayó un poste, 2 transformadores y no teníamos luz. Por eso no pude venir a predicar este mensaje la semana pasada. Fue algo impresionante. Lo primero que pensamos es ir a ver qué es lo que realmente había pasado. No esperábamos algo así. Aunque bueno, no sé, yo les dije a los ancianos, veremos por si acaso, tal vez no llego. Yo estaba pensando que no podía llegar y les dije, tenemos que tener un plan B. No sabía si iba a suceder o no iba a suceder, pero cuando me desperté dije, sí, realmente creo que el Señor había puesto eso en mi corazón para que podamos prever las cosas. Pero era completamente inesperado. Era algo que no había pasado, según dicen, en más de 30 años en Aranjuez. Y todo esto nos llevó a la curiosidad. Ahora, algo similar pasó en el relato que hemos leído. Pero en el caso del relato de Hechos, la situación era diferente. Porque nosotros podíamos ver lo que había sucedido. El río se había salido, había sacado piedras, se había comido parte del camino, entonces no se podía ver. Pero ellos escucharon el sonido fuerte, fueron corriendo a ver qué había sucedido y no se podía ver. Lo único que podían ver eran hombres hablando en su idioma materno. ¿Qué había sucedido? Las personas estaban atónitas. A través de la obra del Espíritu Santo, el Señor estaba poniendo al alcance de todas las personas el mensaje de salvación. La reconciliación de Dios con los hombres. Y además estaba dando validez al mensaje que los discípulos de Jesús estaban anunciando. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, ¿cómo es esto? Toditos son galileos y cada uno habla en un idioma diferente. Lo lógico es que hablen en el idioma que todos saben, pero ¿acaso hay una escuela de idiomas en Galilea para que todos nos hablen en diferentes idiomas? ¿Qué está sucediendo? Algo extraordinario está sucediendo. El Señor dando validez a lo que estaba sucediendo. Ahora, esas personas sabían
Habían escuchado alguna vez lo que dijo el profeta Joel, pero tal vez no era relevante, o tal vez no habían entendido, o posiblemente esta promesa se había diluido en el tiempo. Solo los discípulos estaban esperando ese cumplimiento, pero lo estaban esperando porque Jesús les había dicho. Pero estas personas que no estaban esperando el cumplimiento no sabían qué pasaba. Y podemos dividirlas en dos grupos. En un grupo estaban los que realmente estaban atónitos y asombrados. ¿Por qué? Porque no entendían que estos galileos hablen de una forma fluida en su idioma materno. Era muy difícil entender cómo esta gente que venía de un solo lugar hable uno en un idioma, otro en otro idioma, otro en otro idioma, otro en otro idioma, y así. No había lógica, no encajaba. Y saben, lo peor de todo es que Dios no estaba en la ecuación. Solo estaban buscando una explicación lógica. Pero el Señor, a través de su Espíritu, lo que estaba haciendo es permitir que estas personas escucharan las maravillas del Señor. El Señor les había dado su Espíritu y se estaba cumpliendo que ellos sean testigos primero en Jerusalén delante de todas esas personas. El Señor preparó el terreno para que esas personas pudiesen escuchar el Evangelio en su lengua materna. Dice que todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Lo que estaba sucediendo los dejó completamente confundidos y querían entender qué estaba pasando realmente. Pero también estaba el otro grupo. Personas completamente escépticas. Eran personas que tal vez ya ni estaban pensando en Dios ni creían en lo que había dicho Joel. Y en el versículo 13 vemos que dice que otros, burlándose, decían: están borrachos, están llenos de vino nuevo, están llenos de mosto, dice, ¿no? La Reina Valera del 60. La explicación sencilla era que los discípulos se habían emborrachado. Claro, están festejando y se han emborrachado. Trataron de explicar de una forma ordinaria este evento extraordinario. No tenían en la mente la posibilidad de que el Señor estuviera obrando. No concebían la idea, de que algo extraordinario estuviese sucediendo. Todo tiene una explicación. Pese a todo esto, el cumplimiento de esta promesa tendría un impacto en la vida de esas personas que no estaban atentas al cumplimiento de la promesa de Dios. Luego de la predicación del Evangelio, en el versículo 37, dice que se afligieron. Ese espíritu que había prometido el Señor y que ellos no estaban esperando. Ahora ese espíritu los estaba convenciendo de pecado, de justicia y de juicio.
El Señor estaba obrando en sus vidas, cambiando el corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces Pedro les dirá: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Señor dio poder a sus discípulos para que sean sus testigos, comenzando por Jerusalén. Llenos del Espíritu Santo, sus discípulos estaban predicando el Evangelio para que las personas tengan la posibilidad de reconciliarse con Dios. La salvación estaba al alcance de todos, incluso de esas personas que no estaban pendientes del cumplimiento de esta promesa. Esas personas que no estaban esperando. El Señor estaba derramando su espíritu sobre toda carne. Y la respuesta para esos que estaban atónitos y perplejos, que se preguntaban: ¿qué quiere decir esto?, ahora tenía una respuesta. El Señor había enviado al Consolador, a su Espíritu, al que iba a guiarlos para que puedan creer en Él. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Cómo es que esto se aplica a nuestra vida? Como dije a través de toda la prédica, este fue un evento único y extraordinario, porque estaba dando inicio a lo que es la iglesia. Nos equivocaríamos si pensamos que es algo que tiene que suceder todo el momento y en todos los casos. Es decir, que se aparezcan lenguas como de fuego y que después comencemos a hablar en lenguas. Ese día de Pentecostés, el Señor cumplió su promesa y derramó su espíritu. Y desde ese día, el Espíritu viene a morar en cada persona que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. La palabra del Señor es clara. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Cristo que sea nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pablo en Efesios dice que el Espíritu Santo es el sello de garantía de que nosotros somos sus hijos. En Romanos 8, también Pablo dice que si somos de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Cristo. Me ponía a pensar que todos nosotros estamos entre la gente del segundo punto, antes de escuchar el Evangelio, antes de escuchar ese mensaje de salvación, porque ninguno de nosotros estaba esperando que el Espíritu Santo venga a nosotros, ¿no ve? Antes de conocer a Cristo ni queríamos saber del Espíritu Santo. Vivíamos completamente ajenos a Dios. Pero un día el Señor permitió que uno de sus testigos
uno de sus hijos, venga y nos predique el mensaje de salvación. Y también pensaba que incluso si se ponen a pensar también, Saulo de Tarso no estaba esperando esto. Él conocía muy bien la palabra, sabía lo que decía en Joel, pero él estaba preocupado en perseguir a la iglesia y hacer prevalecer su religión. Y el Señor tiene que obrar en su vida para que él llegue a ser ese discípulo de Jesús y un apóstol que el Señor usó para traernos una gran parte de su palabra. Entonces, si nosotros verdaderamente hemos creído en Jesús para salvación, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero hermanos, eso tiene que ser evidente. Y tiene que ser evidente no porque hay una manifestación como la que hubo en Pentecostés, sino porque nuestra vida muestra evidencias de que el Señor está obrando en nosotros. Y eso realmente tendría que ser visible, como en los tiempos de la iglesia de Hechos, que la gente podía ver a Cristo a través de la iglesia. Dice que después del mensaje de Pedro se añadieron 3,000 personas a la iglesia. Y esas personas mostraron a Jesucristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Y esas personas impactaron a todo el mundo. La pregunta aquí es, ¿cuál es el papel que el Espíritu Santo está jugando en mi vida, en tu vida? ¿Cuál es el papel que el Espíritu Santo está jugando en nuestra vida? ¿Realmente vivimos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Hermanos, significa que cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestras palabras, sean dirigidas por el Señor, por su Espíritu que mora en nosotros. Cada cosa que hacemos sea conforme a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo ilumina para que nosotros sepamos cómo ponerla en práctica. Que todo lo que hacemos está bajo su dirección y que no estamos haciendo cosas fuera de su dirección. Su Espíritu está en nosotros. Hermanos, es el mismo Espíritu que estaba en Pedro, que estaba en los apóstoles, que estaba en los discípulos, que estaba en Pablo. Es el mismo Espíritu que ha estado morando en cada uno de los creyentes desde el tiempo de Pentecostés hasta ahora. Entonces, tenemos que vivir como hijos de Dios, controlados por su Espíritu. Y lindo que las personas vean, pero también nos da el poder para ser sus testigos, donde quiera que estemos. Muchas veces decimos, pero es que yo no sé cómo evangelizar, yo no sé cómo presentar el evangelio. Bueno, hermanos, aquí en la iglesia estamos preocupados porque se capaciten. Tal vez no tienen todo el conocimiento, tenemos el trencito.
Ahí enseñamos cómo compartir nuestra fe. Pero sobre todo tenemos pues al Espíritu Santo, quien nos da poder para ser testigos. Entonces, demos gracias a Dios, no solo porque nos ha dado salvación, sino porque nos ha dado su Espíritu. Y a través de Él tenemos el poder de vivir y predicar su Evangelio, de tal forma que realmente vamos a ser testigos de Jesús en el lugar que el Señor nos ha puesto. Vamos a inclinar nuestros rostros y pidámosle al Señor: Señor, realmente ayúdame a vivir en tu Espíritu y a ser un testigo fiel de ti. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver tu amor, podemos ver tu provisión, podemos ver cómo tú has obrado y sigues obrando en tu iglesia. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir en tu Espíritu, sabiendo que tu presencia mora en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a escuchar lo que tú tienes que decirnos, a leer tu palabra y a que el Espíritu Santo ilumine esa palabra para que nosotros podamos saber tu voluntad y vivamos en tu voluntad. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a ser testigos tuyos delante de nuestros amigos, delante de nuestra familia, delante de nuestros compañeros de trabajo, de la universidad, del colegio. Te pedimos, Padre amado, que nos ayudes. Y te damos gracias porque tú no nos has dejado sin el poder para hacerlo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.